Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to talk about some ideas, concepts and guidelines that might help you in order to start thinking in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a hablar acerca de algunas ideas, algunos conceptos, algunos lineamientos que pueden ayudarles a empezar a pensar en inglés. Seguramente hemos escuchado acerca del concepto de pensar en inglés. Mucha gente habla de eso, mucha gente quiere aprender a pensar en inglés, muchas personas quieren tener la fórmula mágica para empezar a pensar en inglés, pero entendamos a qué se refiere cuando se habla de pensar en otro idioma. Pensar en otro idioma significa que dentro de nuestro proceso de elaboración de oraciones para comunicarnos, no tenemos que hacer un proceso de traducción. Es decir, asimismo como cuando estamos hablando en nuestro idioma materno, por ejemplo, español, nuestra lengua materna, si estamos hablando, decimos las cosas como las vamos pensando y como nos van saliendo. Cuando estamos aprendiendo otro idioma, tenemos generalmente el problema de pensar en lo que queremos decir y empezar a hacer una traducción mental. Por lo tanto, no estamos pensando en otro idioma, en el idioma que quisiéramos pensar, y esa sería la meta que quisiéramos alcanzar. Nos gustaría poder pensar en otro idioma para poder ser mucho más fluidos, mucho más naturales cuando estamos hablando, tener menos problemas. Pensemos por un momento cómo es el proceso cuando nosotros aprendemos nuestra lengua madre. De esto ya hemos hablado en otro video, pero me gustaría hacer un poco de énfasis en ciertas ideas, porque he notado mucho en las redes, últimamente he visto muchos comentarios de personas que quieren aprender a pensar en inglés, que piensan que de pronto es un proceso de hacerlo de un momento a otro. Pero para podernos poner en contexto, pensemos un poco acerca de cómo aprendemos nuestra lengua madre. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro está en blanco, es una maquinita lingüística que está lista para adquirir toda una cantidad de información, y estamos constantemente rodeados del idioma. Desde que nacemos estamos escuchando que nos hablan en el idioma del sitio que nos rodea, en el caso de nosotros pues español, y empezamos a observar lo que nos dicen, nuestro cerebro empieza a identificar una cantidad de cosas, a hacer relaciones, a asociar, y en cuestión de algunos años ya empezamos a balbucear algunas palabras, empezamos a repetir, empezamos a hacer ciertas construcciones muy básicas. Y el proceso va siguiendo, incluso en nuestra adultez seguimos aprendiendo el idioma, aprendiendo a hablar, todas estas cosas. Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando nosotros aprendimos nuestro idioma no fue un proceso de 3 meses. Esto lo digo porque muchas veces nos ofrecen métodos para aprender cómo aprendimos nuestro idioma. Dicen, en 3 meses va a ser fluido en inglés, va a aprender a hablar y a pensar en inglés, y pues legalmente esto no es así. Entonces, volviendo al tema, nosotros nos hemos tardado varios años en empezar a aprender a hablar bien, siendo que hemos estado rodeados completamente por el idioma las 24 horas del día, todo el tiempo escuchando, interactuando con las personas que nos hablan en ese idioma. Ese es el detalle cuando estamos aprendiendo un segundo idioma. Un segundo idioma lo podemos aprender ya sea por adquisición o por educación. Y en el mejor de los casos, por una mezcla de los dos. Adquisición es lo que nos sucedió cuando aprendimos nuestro idioma materno. Nos toca llegar a un sitio donde se habla un idioma, no tenemos idea del idioma, no hablamos nada del idioma, y nos toca aprenderlo a la fuerza y por uso. Viviendo allá porque nos toca sobrevivir, nos toca aprender el idioma. Eso es aprender el idioma por adquisición, se adquiere. Y aprenderlo por educación, pues simplemente vamos a un sitio, pagamos unas clases en una escuela, pagamos por un profesor que nos enseña, etcétera, etcétera. Esto sería aprender el idioma por educación. Lo ideal sería poder hacer una mezcla de estas dos, es decir, poder tener un método organizado para entender los conceptos y las estructuras del idioma, y poder tener el proceso de exposición para poder tener esa parte de adquisición. Espero que esta parte sea clara. Puede que de pronto sea un poco complejo al principio, pero básicamente estamos hablando de poder optimizar nuestro proceso de aprendizaje de un idioma, exponiéndonos al idioma y estudiando el idioma. No solamente exponiéndonos al idioma o no solamente estudiando el idioma, sino exponiéndonos y aprendiendo educadamente
el idioma que queremos dominar. ¿Qué pasa con los procesos de aprendizaje? Cualquier proceso de aprendizaje requiere disciplina, constancia, repetición. Eso es primordial en cualquier proceso de aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, las personas que conducen un vehículo, digamos que conducen carro. ¿Recuerdan el momento en que empezaron a aprender a conducir? ¿Recuerdan cuando se sentaron por primera vez en un vehículo, en un carro, a querer aprender a conducirlo? Tuvieron que empezar con unas bases. La persona seguramente que les enseñó, si les estaba educando a alguien, les habrá dicho cuáles son las partes principales para tener en cuenta, los controles, los mandos, cómo funciona la dirección, cómo funciona la caja de cambios, si es un carro de cambios, o si es automático, cómo pasar las diferentes velocidades, cómo utilizar los pedales para el caso de los carros de cambios, o los automáticos también, freno, acelerador. En fin, toda una cantidad de información que al principio nosotros, bueno, sí, listo, entendemos y vamos a empezar a practicar. Entonces ya nos ponen, vamos a aprender a encenderlo sin que se apague, vamos a aprender a meter los cambios sin que se apague, vamos a tratar de avanzar. Entonces es un proceso que cuando nosotros lo estamos aprendiendo, tenemos que tener mucho cuidado con todos esos detalles, con todos esos fundamentos. Y al principio nos toca pensarlos mucho, es ser muy conscientes de ello y todo esto. Imaginémonos que estamos en el proceso de conducir el vehículo por unos 100 metros, una cuadra. Entonces tenemos que saber cómo encenderlo, estar muy pendiente de que no se nos vaya a apagar, qué tenemos que hacer para encenderlo, cómo tenemos que meter el primer cambio para empezar a arrancar el vehículo, cómo tenemos que pasar a segunda sin que se nos apague, cómo pasar a tercera si durante esos 100 metros alcanzo a llegar a la velocidad suficiente, y cómo volver a frenar sin que se apague el vehículo. Y es un proceso que se practica y al principio el vehículo se nos va a apagar al inicio, cuando vamos a tratar de meter el cambio se va a apagar, una cantidad de cosas que van a suceder, pero es un proceso de aprendizaje. Entonces pongámonos en ese momento, imaginémonos que estamos allí aprendiendo ese proceso. Y tenemos que pensarlo, tenemos que pensar exactamente cómo mover la palanca, cómo meter los cambios, qué pedales pisar y qué pedales soltar cuando estamos haciendo un cambio. Y eso es un proceso que nos demanda mucho porque tenemos que pensarlo demasiado, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué tanto tengo yo que practicar y repetir ese proceso para que se mecanice? Es decir, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces tengo que repetir ese proceso básico para que en un tiempo yo ya no tenga que pensar en él, sino que lo haga automáticamente? Eso depende de la persona y eso depende de la disposición, depende de varios factores, pero digamos que en un mes esa persona, después de repetir todos los días cómo meter su cambio, ya no necesita pensar en eso. Ahora tiene que pensar en otras cosas unos procesos más complicados. Pronto, cómo acercarse a la orilla de la carretera, cómo parquear, cómo meterse, cómo dar una curva, en fin, diferentes procesos. Entonces, ¿a qué vengo yo con este ejemplo? Con este ejemplo lo que les quiero dar a entender es que llegar a pensar en inglés es un proceso similar. ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro inicialmente hace un proceso de traducción. Esto lo explico yo en otro video acerca de las 7 claves para pensar en inglés, lo pueden revisar. Y lo que sucede es que nosotros al principio vamos a tener que estar haciendo un proceso de traducción mentalmente porque tenemos que acostumbrarnos a las estructuras, a las bases gramaticales, cómo formamos las frases, pensar en palabras adecuadas para poder decir algo. De pronto estoy escogiendo la palabra que no es, estoy conjugando mal un verbo, etc. Pero tengo que pensar mucho en eso y tengo que pensar en términos del idioma que yo conozco y hacer asociaciones para poder decir las cosas, y es un proceso muy torpe. El problema está en que nosotros no hacemos ese ejercicio lo suficientemente, la cantidad de veces suficiente para que nuestro cerebro se canse de hacer ese proceso y empiece ya a automatizarlo, como lo que nos sucede cuando estamos aprendiendo a meter el cambio y lo repetimos y le metemos esfuerzo y le metemos días y días y días hasta que después ya no tenemos que pensar en él. Exactamente ocurre lo mismo. Entonces, esa situación en la que tenemos que lograr con nuestro proceso de inglés. Entonces, cuando estamos hablando de que queremos aprender a pensar en inglés, todo lo podemos lograr. Es un proceso que es natural en nosotros. Nuestro cerebro
ha evolucionado para eso. Lo que sucede es que tenemos que ponerlo en la situación óptima para que él lo haga. Y la situación óptima es tomar unos procesos y repetirlos, inundar el cerebro tanto de ese mismo proceso hasta que él lo asimile y lo haga naturalmente. A muchas personas no les va a gustar eso, porque muchas personas están detrás del secreto rápido, del detalle y la clase de 5 minutos para ya mismo voy a empezar a pensar en inglés. Y pues las cosas no son así, las cosas requieren esfuerzo y trabajo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a lograr ese proceso de aprender otro idioma? Les recuerdo, tengo este otro video de los 7 consejos, 7 claves para empezar a pensar en inglés. Pero ahora que hemos dilucidado un poco acerca de este concepto más, de cómo aprendemos las cosas y cómo por repetición las mecanizamos y ya no tenemos que pensarlas, lo mismo lo vamos a hacer con el idioma. Entonces necesitamos crear una rutina diaria. Ahí es donde está el problema. Nosotros queremos decir, yo quiero aprender un idioma, pero ¿qué tanto estoy dispuesto a invertir? Ya sea de tiempo, puede que no tenga dinero y no tenga los recursos para pagar a un profesor, pero que seguro que lo pueda hacer siempre y cuando tenga las ganas y le invierta el tiempo. Entonces, primero que todo, tengo que crear una rutina diaria. Tengo que crear una rutina diaria de trabajo, de estudio, en la cual yo le dedique por lo menos 1 hora diaria de estudio a todas estas bases. A mí me preguntan, ¿cuáles son las bases? Las bases son las estructuras que uno necesita para armar las oraciones. ¿Cómo hago yo una afirmación? ¿Cómo hago yo una negación? ¿Cómo hago una interrogación en los tiempos presente, pasado y futuro? Que es básicamente lo que utilizamos para hablar. Cuando estamos aprendiendo esas estructuras, que son las bases, nos vamos a encontrar con otros detalles como son cómo manejo los adjetivos, cómo manejo adverbios, cómo manejo conjugaciones de verbos, cómo manejo artículos, cómo manejo preposiciones, etcétera. Entonces todos esos detalles son bases que a medida que yo voy haciendo ese proceso diario dentro de mi rutina de estudio, mi cerebro se va acostumbrando a él. Adicional a eso, tenemos que todos los días trabajar en vocabulario. Y podemos trabajar en vocabulario, ya sea por palabras o por frases o expresiones. Les hago un ejemplo. Todos dicen, la gran mayoría de las personas dicen good morning y saben que es buenos días porque eso es una frasecita que se ha trillado tanto que ya la tenemos adquirida. La gran mayoría de personas saben que good morning es buenos días. Les suena buenos días. La gran mayoría. Y seguramente todos los que están empezando a aprender inglés han escuchado good morning y saben que es buenos días. ¿Por qué? Porque se ha repetido tantas veces que ya no tenemos ni siquiera que pensar en español en eso. Ahí ya estamos pensando en inglés, pero es por ese proceso de repetición. Entonces, la idea es que todos los días tomemos vocabulario, tomemos frases. Y esas frases y ese vocabulario los repitamos y los asociemos en uso diario, en uso cotidiano, para que ese proceso de todos los días se mecanice de tal forma que ya después nosotros no tengamos que pensar en inglés. Esto, de nuevo, son algunos conceptos, algunas ideas para que ustedes los pongan en práctica y los prueben también, porque quizá pueden pensar que el método no funciona, pero definitivamente si ustedes les ponen durante un periodo determinado a ciertas frases, ciertas bases, seguramente van a notar que por la repetición y por la exposición se adquiere, la adquisición se da. Entonces ahí estamos haciendo un proceso que nos va a obligar a empezar, o nos va a ayudar a empezar a pensar en inglés. Para finalizar, les quiero recordar que el método fácil no existe. El método fácil se lo venden a uno para sacarle dinero. Ustedes ven que muchas personas de las que ofrecemos contenidos gratuitos, tratamos de poner contenidos de calidad a su disposición, pero a la vez les recordamos que en muchas ocasiones el gancho de lo fácil está allí afuera y muchas veces la gente pierde dinero por eso. Entonces yo lo que les quiero recordar es que recuerden, primero pregúntense si de verdad ustedes quieren aprender un segundo idioma, en este caso inglés, si tienen la necesidad, la motivación para hacerlo y si están dispuestos a dar lo que se necesita, independientemente de que se tengan recursos financieros o no, porque ya les he comentado que para adquirir un nivel básico se puede lograr por medio de toda esta cantidad de recursos gratuitos que hay en internet. Así que los invito a que pensemos un poco en estas ideas,
veamos qué tanto lo podemos hacer, qué tan fácil nos puede quedar y los pongamos en práctica. Entonces, les recomiendo, si tienen dudas con respecto a esto que hemos hablado, repitan este video cuantas veces sea necesario. Si les ha gustado, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Estaremos poniendo contenidos próximamente y pues con eso están al día con el material y apoyan nuestro trabajo. Espero que sigan estudiando fuerte y que nos veamos en un próximo video. Si tienen preguntas, ya saben, se comunican conmigo. Hay muchos métodos para comunicarse. De hecho, en el canal tengo un video que se llama Aviso Importante y ahí hablo de métodos con los cuales ustedes se pueden comunicar conmigo para que discutamos estos contenidos que les ofrezco en mi canal y en mi página web www.miguelpenilla.com. Así que sigan estudiando y nos vemos pronto.